Hola amigos, bienvenidos a nuestro último tema de la serie, la fórmula del crecimiento. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo experimentar el verdadero crecimiento en Dios. Y quisiera comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿te gustaría crecer espiritualmente? ¿A cuántos les gustaría crecer y dar un brinco en su vida espiritual con Dios? Yo sé que todos me van a decir que sí, todos van a decir, claro que sí, queremos crecer espiritualmente, porque por eso estamos aquí conectados, por eso hemos estado escuchando los temas de la serie. Pero me surge otra pregunta. Si tú y yo queremos crecer espiritualmente, ¿por qué a veces no experimentamos un crecimiento constante en nuestra vida? ¿Te ha pasado que en alguna ocasión sientes que vas avanzando y de pronto das pasos hacia atrás y das otros 4 pasos hacia adelante y después retrocedes en tu crecimiento espiritual? ¿Te has sentido así en algún momento? Yo creo que a todos nos ha sucedido que estamos en un crecimiento constante y de pronto nos regresamos unos pasos hacia atrás. Y puede ser muy fácil decirlo. Yo estoy aquí parado y te puedo decir, vamos a repetir 3 veces la palabra crecimiento y ya vamos a crecer espiritualmente. Podría decirte cosas así, podría decirte, vamos a repetir este mantra y entonces vamos a crecer espiritualmente. Pero la verdad es que no sucede así. Lo que tenemos que hacer es ponernos en serio con Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque el crecimiento no se va a dar solo. El crecimiento no se da en automático. Muchas veces vamos a experimentar quizás un poquito de dolor en este proceso de crecimiento espiritual, porque hay cosas, actitudes, hay gustos, hay compañías que no nos ayudan mucho en el crecimiento espiritual. Entonces vamos a experimentar un poquito de dolor. Los doctores dicen que en un periodo entre 3 y 12 años en los niños, en ocasiones experimentan dolor durante esas etapas del crecimiento. Los huesos empiezan a crecer. En algunos niños el crecimiento no es de manera uniforme y les empiezan a doler las articulaciones, los músculos. Entonces en el crecimiento hay dolor, hay un poco de dolor. Y hay momentos que queremos tirar la toalla. Yo creo que a todos nos ha pasado. Si tú participas en un ministerio, quizás hay momentos en los que te has sentido muy agobiado y en los que dices, ya no puedo más. Aunque quiera crecer más espiritualmente aquí en mi servicio, ya no puedo más y ya no quiero. A veces queremos tirar la toalla. Y hay muchas cosas que nos roban la atención. Muchísimas. Que pueden evitar nuestro crecimiento espiritual. Pero lo que sí es una realidad y que te quiero decir, no te desanimes, el verdadero crecimiento da como resultado ser bienaventurados. La Biblia así lo llama. Y yo no sé si habías escuchado antes esta palabra. Si no la habías escuchado antes, la vamos a analizar y vamos a estudiarlo a través del Salmo 1. Vamos a leer los versos del 1 al 3 y vamos a analizar qué es lo que dice ahí. De esa manera vamos a descubrir cómo tú y yo podemos estar experimentando una vida de crecimiento espiritual constante. Vamos a descubrir algunas claves de cómo hacerlo y cómo la Biblia nos llama a los que estamos experimentando un crecimiento espiritual, que es la palabra bienaventurado. Si vamos a leer el Salmo, el verso 1, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado, si nunca la habías escuchado, te comparto una definición que saqué del original hebreo. Es una palabra que dice eser. Esta palabra, su significado es felicidad, mucha felicidad. Y no solo eso, sino que es una felicidad combinada con contentamiento. Me encantó esta definición y esta combinación de palabras, porque yo te preguntaría, ¿qué cosas te causan felicidad? Un montón de cosas, quizás me vas a poder decir. Muchas cosas nos causan felicidad y a veces esa felicidad es por ese momento. Pero contentamiento no es muy fácil tenerlo. ¿Por qué? Porque a veces no obtenemos lo que queremos. Y ojo, no estoy hablando de ser conformistas, no estoy hablando de ser mediocre o pesimista, no es eso. Sino que la palabra contentamiento implica un estado de ánimo en el que nada me roba la felicidad, nada me roba la paz. Y esta palabra hebrea, eser, tiene una raíz de otra palabra hebrea, que la palabra es azar.
Asar, pero tiene una H en medio, no asar carnita asada. No se vayan a ir ahorita, no vayan a cortar la transmisión por irse a asar una carne. La palabra asar es su raíz, la raíz de la palabra eser. Y esta palabra, su significado es estar en lo correcto. Entonces combinemos estos dos significados, estas dos definiciones. Y un bienaventurado es aquella persona que es muy feliz, que tiene contentamiento y que está en lo correcto. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría estar ahí? Yo creo que a todos nos gustaría tener un estado de ánimo así. ¿Dónde se complica un poquito? Dice en el Salmo el que acabamos de leer que el bienaventurado es aquel que no anduvo en consejo de malos. ¿Y un malo nos puede aconsejar? Claro que sí nos puede aconsejar. Muchas personas nos pueden aconsejar. Pueden ser buenas personas, malas personas, y nos pueden dar consejos buenos y nos pueden dar consejos malos. El detalle es que el consejo está basado en ¿qué? Y el detalle es que si nosotros no aprendemos a discernir con la Biblia este consejo que nos den, podemos estar en problemas y podríamos estar en consejo de malos. Si un consejo que tú recibes no lo pasas por el filtro de la palabra de Dios, levanta las antenitas y prende la luz roja porque quizás no vaya a ser un buen consejo. Entonces, ¿qué implica? Implica que tú y yo nos tenemos que conectar con la palabra de Dios para aprender a poder discernir esos consejos. Ni estuvo en camino de pecadores. Un camino tiene un destino. El destino de los pecadores, tú y yo lo conocemos. No creo que queramos estar en ese destino de los pecadores. Y dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra, aunque suena como medio terrorífica, escarnecedores, no es más que personas que son burlonas, pero con una burla, con afán de ofender. Yo sé que todos tenemos amigos que, como decimos acá en Monterrey, tiran la carrilla, que echamos bromas ahí de repente y nos tiramos bromas los unos a los otros, carrilla, pero el escarnecedor va más allá. El escarnecedor hace burla, busca hacerlo con dolo, la burla que hace. Y cuando habla que no estemos en silla de escarnecedores, no quisiera que ustedes vayan a un restaurante y que digan, no, yo no me puedo sentar aquí porque aquí se sentó un escarnecedor. Hace muchos años en algún lugar, me acuerdo que no nos permitían ir al cine porque decían que eran sillas de escarnecedores. Imagínate, no podía ir al cine. Pero no está refiriéndose a eso. Lo que se está refiriendo es, ¿te has puesto tú a ser escarnecedor también? ¿Te has puesto en ese lugar? Entonces, el bienaventurado no lo hace. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ser bienaventurados no depende entonces de una situación. No es una situación en la que estoy feliz y soy bienaventurado. No es una situación, sino que es una relación íntima con Dios. De eso depende ser bienaventurado. Es una relación íntima y cercana con Dios. Es no querer el consejo de los malos, no sentarse en sillas escarnecedores y no buscar el camino de los pecadores. Y tú serás un bienaventurado con mucha felicidad, con contentamiento y estarás en lo correcto. Qué buena definición, ¿no? De bienaventurado. Y ahí parte todo. De esa manera tú puedes experimentar el verdadero crecimiento. Y miren lo que dice en el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Me encanta esta palabra, delicia. Yo cuando leí esta palabra, se los aseguro que no pude evitar pensar en un ribeye de 1 pulgada, recién salido de la parrilla y me lo ponen en un plato. Imagínate aquel ribeye brilloso aún con su juguito por arriba, haciendo ese sonido. Psh, y entonces tomas un tenedor y un cuchillo y haces un corte, haces un pequeño corte de un bocado, lo comes. ¡Ay, qué rico! Es algo que a mí me produce mucho placer, esta comida, un ribeye. Me gusta, es una delicia para mí comer un ribeye. Y delicia no es más que algo que te produce demasiado placer.
Ponte a pensar qué cosas te producen mucho placer. Si ya lo pensaste, ahora te invito a que te pongas a pensar, ¿estas cosas que te producen placer, te cuesta hacerlo? ¿Verdad que no? Llámese comida, llámese actividad, llámese películas, series, algo que te produce demasiado placer, que es una delicia, que tú te deleitas hacerlo, no batallas absolutamente nada para hacerlo, ¿cierto? Así dice en la Biblia que en su ley, que en la ley de Jehová está su delicia. Yo te pregunto, ¿sientes ese verdadero placer al estar en la palabra de Dios? Yo creo que este es un buen parámetro o un buen, yo lo llamo así como un buen medidor para descubrir en dónde estamos creciendo en esta área de nuestra vida, deleitándonos en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu termómetro del deleite en la palabra de Dios? Pasa un día o 2 días sin leer la palabra de Dios y te sientes que necesitas algo. Si sientes como que aquí estoy tranquilo, cuidado, a lo mejor necesitamos meterle a la delicia de la palabra de Dios. Decía el profeta Jeremías por ahí, algo así parafraseando un poquito, que cuando él estaba delante de la palabra de Dios, dice que él comía sus palabras y eran mucho gozo para él. Así lo describe él. Bueno, yo no sé cómo lo habrá imaginado, cómo comes palabras, no sé, pero de esa manera describe Jeremías su experiencia de estar ante la palabra de Dios. Está siendo nuestra delicia la palabra de Dios. Y no solamente como una delicia, sino que dice que además en su ley medita de día y de noche el bienaventurado. Aquella persona que está experimentando un crecimiento espiritual medita de día y de noche en la palabra de Dios. La meditación no es como estar en trance, como que no es ese tipo de meditación. De hecho, la meditación oriental, estaba leyendo por ahí que una de las prácticas es buscar poner la mente en blanco. No sé cómo se logra eso, honestamente, pero dicen que buscan poner la mente en blanco. En la meditación de la palabra de Dios, lo que estamos leyendo aquí, la meditación es todo lo contrario, no es poner la mente en blanco. Al contrario, es llenar la mente de la palabra de Dios para poder meditar en ella. Esa es la verdadera meditación. Si notas la gran diferencia entre las dos, la meditación secular y la meditación de la palabra de Dios, ese es un crecimiento, un verdadero crecimiento espiritual. Un predicador del siglo XV llamado Bartolomé Ashwood dijo la siguiente frase. Él hizo un estudio acerca de la meditación y me gustó mucho esta frase que él dice acerca de la meditación. Dice, la meditación rumia y lleva la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra al corazón y a la vida. Así es como los piadosos dan mucho fruto. Qué bonita definición, ¿no? La meditación lleva la dulzura y una virtud nutritiva de la palabra de Dios a nuestro corazón y a la vida. Entonces, esto es experimentar un verdadero crecimiento en Dios, un bienaventurado que se deleita en la palabra de Dios y que aparte medita en ella de día y de noche. Y por último el verso 3, y aquí es donde yo creo que todos queríamos leer, dice así, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo sé que todos queremos este verso para nuestras vidas, ¿verdad? Es un verso hermoso, es lo que define un verdadero crecimiento espiritual en nuestras vidas, es lo que define a una persona bienaventurada que está conectado, creciendo con Dios. Y la primera manera como lo describe es que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínate un río, pon esta figura en tu mente, imagínate un río y ves aquellos árboles que están a la orilla del río. Piensa en ello, ¿cómo se ve aquel árbol? Grande, frondoso, verde. Claro, ¿por qué? Esto lo único que me llevó a mí a pensar
es que el entorno y el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos es importantísimo. Por algo la Biblia lo dice aquí, que el que que es bienaventurado y que está creciendo espiritualmente está plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuál es esa agua? La palabra de Dios para nuestra vida. Es impactante el crecimiento que da estar pegado a las aguas. Te lo repito, imagínate el árbol pegado al río, imagínate cómo crece, el tamaño que el árbol, cómo se ha de ver, es espectacular. Tú y yo tenemos el potencial de crecer. Dios ha puesto en ti un potencial increíble para poder crecer. Pero ¿qué sucede? Que a veces tú y yo queremos crecer sin el agua. Cuando estaba leyendo esto me daba risa porque hace algunos, quizás 2 meses, se me ocurrió la novedad y la idea de comprar algunas macetitas y comprar semillas porque yo quería poner mi mini huerto para tener tomates, chiles serranos, y yo no ya ni recuerdo qué otras cosas sembramos ahí. Y bien emocionado compramos la tierra y empezamos a sembrar aquellas semillitas y todos los días estaba lloviendo, todos los días. Todos los días yo iba y salía a ver cómo iban, aunque no hubiera crecimiento yo me asomaba y quería ver cómo iba y cómo iba. Cuando vi que empezó a salir aquella plantita me emocioné y dije, wow, qué padre, ya está creciendo. Y yo ya veía los tomates y los chiles serranos ahí. Pero ¿saben qué pasó? En algún periodo de que estuvimos saliendo de casa, alrededor de por quizás unas 3 semanas, no le pusimos agua a estas plantitas. Cuando las plantitas ya habían crecido, dejamos de echarle agua a las plantas. ¿Y qué creen que pasó? Exactamente. Se marchitaron, se secaron. Por más que le quise volver yo a echar agua, pues ya no reaccionaban. Ya era irremediable el daño ya estaba hecho. Entonces así la Biblia usa este cuadro. Tú y yo debemos de estar plantados junto a corrientes de aguas. El cristiano que experimenta un verdadero crecimiento está plantado junto a corrientes de aguas. Y como resultado de estar junto a las corrientes de aguas, dice la palabra de Dios que va a dar fruto. Y este fruto lo va a dar en su tiempo. Claro, un árbol que está pegado, constantemente recibiendo nutrientes del agua, imagínate aquellas raíces fuertes por abajo, recibiendo siempre esos nutrientes, naturalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar fruto. Y me gusta lo que la Biblia dice, que en su tiempo, porque luego hay árboles que dan su fruto en su tiempo, no todo el año están dando fruto. Y me recordé de Gálatas 5, cuando Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, que dice que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y me llama la atención que dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos. No es como que, yo sí puedo tener amor y templanza, pero los demás no. No. Nosotros vamos a tener el fruto del Espíritu si estamos pegados a las corrientes de agua. Quizás dices tú, bueno, pero es que a mí me falta mucha fe. Bueno, hay que trabajar en ello. ¿Cómo? Yendo a la palabra de Dios. Y Jesús también lo mencionó en Juan 15:5. Jesús decía, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en ustedes, dice, lleva mucho fruto. Y luego termina diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces, tú y yo como árboles, no saquemos nuestras raíces de la orilla y nos vayamos caminando. Permanezcamos conectados junto a las corrientes de aguas. ¿Qué más sucede con alguien que está experimentando crecimiento espiritual? Dice que su hoja no cae. Y esta imagen de su hoja no cae, todos sabemos que cuando las hojas se ponen cafecitas, pues se caen de los árboles. Es una hoja que ya está muerta. En casa nosotros tenemos 2 árboles. Curiosamente los 2 son encinos, pero uno de ellos es un encino siempre verde y el otro es un encino rojo. Este último me encanta, es uno de mis árboles favoritos porque sobre todo en esta época del año
en otoño este árbol cambia su tonalidad a como un rojito con café y se ven muy bonitos el árbol cuando cambia de estos colores. Lo malo es que cuando caen aquellas hojas hacen un mugreral, pero bueno, ese es otro tema. Pero me encantan estos árboles. Por otro lado, el árbol que tenemos por la parte de fuera, que es un encino siempre verde, ese árbol todo el año tiene hojas verdes. Pero lo que me llama la atención es que el árbol de encino rojo que tenemos, en primavera comienza a reverdecer de una manera tan bonita que las hojas se ven. Me encanta el espectáculo de esas hojas porque parece como que son destellos con el viento y la luz del sol. Ese movimiento que hace así a las hojas lanza unos destellos muy bonitos en el árbol. Ese cuadro me imaginaba yo y dice la Biblia que las hojas no van a caer. Imagínate, un árbol frondoso lleno de hojas que proporciona sombra y refugio. Puedes ver ese cuadro. Imagínate el sol de Monterrey, caliente, encontrarte un árbol de estos con una sombra increíble. ¿A poco no correrías a refugiarte debajo de ese árbol para recibir aquella sombra? Y aquí yo te preguntaría a ti, ¿estás siendo como un árbol frondoso para alguien más? Podría ser una aplicación, un área de crecimiento para nuestras vidas. ¿Qué tanto estamos proveyendo de esa sombra a otras personas? Con nuestras ramas, con nuestras hojas. Y por último, la Biblia dice, y la palabra que todos esperábamos escuchar y que nos encanta, y todo lo que hace, prosperará. Qué bonito, ¿no? Qué padre que te digan, hey, todo lo que vas a hacer, adelante, prosperará. Bien optimista, siempre para adelante. Sí, suena muy bonito. Pero esta palabra no es que vayamos a ser como el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. No, no, no. No estamos hablando de ese tipo de prosperidad. Estamos hablando de una prosperidad en la que todo lo que hacemos para Dios, todo lo que Dios nos da a nosotros, todo obra para bien. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, exactamente, obran para bien. Así es para tu vida, para mi vida. Esa es la prosperidad de la que habla aquí. No es una prosperidad material únicamente, económica. También lo puede hacer Dios, claro que lo puede hacer. Pero todo siempre hay que preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué es todo esto que estoy siendo próspero? ¿Lo estoy usando para Dios? Todos mis recursos los estoy usando para Dios, mi tiempo, mi esfuerzo. De esa manera Dios nos prospera. Estas son las características en las que tú y yo podemos experimentar un verdadero crecimiento. Si quieres de tarea en tu casa, puedes terminar el Salmo 1, los versos del 4 en adelante. Vas a ver el contraste tan grande de una persona que no está creciendo espiritualmente. De hecho, te lo puedes llevar de tarea y comenzar a conectarte con Dios a través de su palabra. Y como decía el verso 3, estar junto a la corriente de agua y nutrirte de la palabra de Dios. Puede sonar inalcanzable todo lo que hemos platicado hoy. Quizás te puedas sentir como que, uy, qué complicado, muy difícil, no lo voy a poder hacer. Pero el caminar con Dios, te quiero decir, es un proceso y es una experiencia de crecimiento constante. No te desanimes. Si tienes poco de ser cristiano y apenas estás recién comenzando a leer la Biblia y a lo mejor hay cosas que no entiendes todavía, no te desanimes. Acuérdate lo que acabamos de leer ahorita, que en su tiempo vas a dar fruto. Entonces no te desanimes, pide ayuda, pide consejo dentro de la iglesia con los líderes, busca a tu líder del grupo de crecimiento, quizás júntate con un grupo de crecimiento para que juntos aprendan más de la palabra de Dios. Pero no te desanimes, eso es lo que te quiero decir, no te desanimes, en su tiempo va a venir el fruto. Y si eres cristiano de muchos años y quizás estás desanimado en este momento, pues yo te digo, no te desanimes tampoco, en su momento vas a dar fruto, pero hay que ponernos en serio con Dios. Como iglesia te queremos invitar a vivir y experimentar un verdadero crecimiento
en Dios y en su palabra. ¿Te gustaría experimentar esto? Que de aquí a que se termine el año, que tu vida sea diferente. Vamos a la palabra de Dios. Te invito a que experimentes un verdadero crecimiento espiritual en tu vida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.